Ahí está. Sí, ahí siempre falta algo. Ahí graba en la nube. Perfecto. Bueno. Este curso en realidad nosotros lo damos, ahora le voy a decir la historia que tiene, lo damos de forma presencial, ¿cierto? Que bueno, por el tema obviamente, del COVID no se puede dar de esa manera, y bueno, es una lástima porque es un curso que de forma presencial incluye control de ruta, incluye análisis de documentos, trabajo en el curso, digamos, con documentos aduaneros, y después también videos con casos judiciales, casos reales, que eso, bueno, enriquece todo, que, bueno, lamentablemente bajo esta plataforma no se puede dar, pero bueno, antes que nada, algo es algo, ¿no es cierto? O sea, ya ir estrellando vínculos con la gente, con las fuerzas extranjeras o los mismos gendarmes nuestros, para después, si Dios quiere, el año que viene, poder hacer una segunda vuelta ya presencial, ¿no es cierto? Así que, bueno, dicho esto, voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a empezar a ver el tema de hoy. Un segundito. Yo estoy buscando cómo compartir pantalla. No estoy muy canchero con esto. Un segundo. Lo puse en la... No. Y mal con esto. En escritorio lo puse, pero no... Tengo que compartir pantalla, pero no sé dónde está. Sí. Bueno, perdón nuevamente por las demoras técnicas, pero bueno, no. Tenemos unas lagunas en cuanto al uso del Zoom. Bueno, asumo que están viendo la pantalla, ¿no? Compartida.
Bueno, vamos a dar inicio entonces al curso. No haya ningún problema más. Bueno, los objetivos del curso que se siguen, básicamente, son que en ciertas ocasiones los contenedores marítimos, o sea, están utilizados en el comercio internacional, son utilizados por organizaciones delictivas para, bueno, cometer ilícitos, ¿no? Ya sea bajo la forma de utilizar el medio de transporte en sí mismo, como también con la adulteración de la documentación aduanera adjunta, ¿no? En una operación aduanera o con el mismo contenedor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la única forma de contrarrestar o combatir estos delitos es que el personal policial, gendarmería o quien sea, conozca, digamos, cómo está conformada la documentación aduanera y dónde, más que todo, dónde mirar. O sea, hay ciertos, vamos a ir viendo durante la semana, hay ciertos campos o parte de documento aduanero que hay que confrontar o comparar con otros para tratar de identificar si hay algún tipo de irregularidad, ¿cierto? Eso le va a dar a ustedes un indicio para poder seguir indagando y eventualmente interditar el medio de transporte y dar intervención a la justicia, y en el caso nuestro, a la AFIP, que es el organismo que interviene en el tema aduanero, ¿cierto? Entonces, bueno, esto está focalizado más que todo a la gente que cumple sus funciones en rutas nacionales, corredores viales y pasos fronterizos, ¿no? Donde se puede llegar a detectar este tipo de irregularidades. Bueno, lo que se logra es, como dice ahí, obtener la aptitud de verificador de contenedores y documentación aduanera. Estaba por sacar Ven una ahí, bueno, foto estos son cursos del año y me sale 2000. con Bueno, brillo. este Entonces curso no tiene sale, mucha no saqué la foto y me cambió de historia. pantalla. A ver si escuchan, no sé quién está hablando. Bueno, ahí en la foto se ve, ese curso fue dado en Iguazú en el año 2000, y bueno, intervino gente de la policía del Paraguay en ese entonces. Y entonces ven como ahí, esa es la parte donde se hace el control de ruta, donde se puede ver en vivo e indirecto lo que es el contenedor y todo el sistema de cierre, precintos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, al finalizar esta capacitación, lo que se pretende es que el cursante pueda ver, determinar, por ejemplo, de un contenedor, si su matrícula es correcta o apócrifa. Después vamos a ver, hay una fórmula para comprobar eso. Después, si el sistema de cierre está en condiciones normales o fue violentado, esto me refiero a los precintos aduaneros, por ejemplo. Después, alguna irregularidad que puede llegar a observar. Y después, ya yendo a la parte documental, si el formulario MIDTA o la carta de porte, bueno, y la documentación que ustedes estén viendo al controlar el medio de transporte, esté, digamos, en condiciones o sea apócrifa, ¿no? Muchas veces es apócrifa en su totalidad o a veces es apócrifa, como nosotros le llamamos, con una, digamos, falsificación documental o ideológica, ¿no es cierto? Le llaman falsificación ideológica, le llamamos cuando se utiliza un formulario legítimo para insertar datos falsos. Esto puede dar las dos modalidades. En cuanto a la normativa que vamos a ir viendo en el presente curso, vamos a ver desde convenios internacionales, la misma ley de gendarmería. O sea, los convenios internacionales van a ser aplicables también para las fuerzas extranjeras que comparten el curso con nosotros. Después, ya entrando a la legislación nacional, vamos a tener la ley de gendarmería nacional por un lado, el código aduanero, el Código Procesal Penal de la Nación, ya sea el que está en vigencia o el que se está aplicando, el Código Procesal Penal Federal en algunas provincias, y después vamos a tener un sinnúmero de normas y resoluciones de la AFIP y de otros organismos que, bueno, lo que nos da a nosotros es el marco legal para poder accionar sobre un medio de transporte, obviamente interdictarlo, retener la documentación y siempre dando comunicación a la justicia, ¿no es cierto? Y a la AFIP, que es el organismo
reguladora en el tema aduanero. O sea, por ejemplo, siempre se aconseja que el gendarme nunca debe romper un precinto de un contenedor, ¿no es cierto? Siempre tratar de hacerlo o con personal aduanero o, en su defecto, contar con orden judicial para proceder, ¿no? Porque si no, después, si uno rompe un precinto y no tiene, digamos, justificación, hay un indicio equivocado, puede llegar después a tener consecuencias, ya sea en el ámbito de la fuerza o judiciales, un daño y perjuicio. Imagínense que si es mercadería perecedera y se corta la cadena de frío y la pérdida en dinero que el propietario o consignatario de esa mercadería va a sufrir, ¿no es cierto? Bueno, el marco legal, la actuación nuestro para Gendarmería, o sea, ustedes tienen que enfocarse primero en la normativa institucional, la ley 19.349, que entre los artículos 2 y 3, en misión y funciones, le da el marco de actuación territorial, donde el gendarme actuar en el marco de todos, delitos y otros, ¿no? Después ya el Código Procesal Penal ya establece el 230 bis, que habla de los controles vehiculares. Usted, bueno, obviamente lo conocen. Y el Código Procesal Penal Federal, también el artículo 138, tiene lo mismo que dice el otro código, ¿no? Porque están coexistiendo los dos códigos procesales, ¿no? Las provincias que no se adhirieron al nuevo federal están usando el código que conocemos nosotros, ¿no? Después, aduaneramente, tenemos el Código Aduanero, establece su artículo 119, 120, 1118 y 1120. Tenemos también atribuciones que se le da al personal de Gendarmería para intervenir en el control de medios de transportes y su documentación. Y después el decreto 516 del 2007 le asigna a Gendarmería específicamente las funciones de tránsito y seguridad en las rutas nacionales y corredores viales. Entonces, en base a esa normativa, el personal estaría capacitado para intervenir en temas de ilícitos de contrabando, ¿cierto? Van a ver este simbolito a lo largo de todo el curso. Lo que significa es que cuando aparezca este símbolo, quiere decir que en ese lugar o documentación, porque van a ver este símbolo tanto en las fotos de contenedores como en la foto de documentación, entonces esto significa que deberán prestar atención a que en ese lugar o en esa documentación puede llegar a existir algún tipo de irregularidad. Entonces, por eso es que ese símbolo lo van a ver en varias filminas de la presentación. Antecedentes académicos de este curso son varios. Ahí, bueno, hay unas pocas fotos de las que se han sacado a lo largo de todo este tiempo. Pero bueno, para hacerle un raconto rápido, puedo decir que este curso, con diferentes nombres, se ha llamado verificación física documental de contenedores, impresión de contenedores y verificación aduanera, control físico documental de contenedores, bueno, varios nombres se ha dado desde el año 2000, si bien no en forma continua, pero se ha dado del año 2000 hasta el presente. O sea, el 2000 se dio en Concepción del Uruguay, Paso Los Libres, Iguazú, donde estuvo la Policía de Paraguay, Clorinda, marzo 2001 Formosa, noviembre de 2003, diciembre de 2003 en Formosa, en conjunto con la gente de la Cámara Argentina del Tabaco. Nosotros hacíamos cursos con ellos daban el curso de falsificación de cigarrillos y nosotros dábamos la parte aduanera complementaria. Después, bueno, en 2009, perdón, 2008 en la Escuela Suboficial Raúl Remerto Cuello de Córdoba, diciembre de 2009 en el Ministerio de Justicia. Después se ha dado en el tema académico particular, se ha dado en Santa Cruz, en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores, en la carrera de Comercio Exterior, en agosto de 2015. Y bueno, como ven, y donde más se utilizó fue en el año 2000 y 2001, cuando se creó la unidad aduanera, la unidad especial aduanera. Bueno, no me voy a dejar mentir si está conectado el sargento ayudante Pereira de Río Gallegos, que él estuvo en esa unidad también. Este curso se utilizó no solamente para reclutar personal, sino para instruirlos
sobre la temática para trabajar en la unidad aduanera, ¿no es cierto? En esa unidad aduanera nosotros trabajábamos teníamos una oficina en el subsuelo de la aduana, la calle Sopardo, la aduana central, y se trabajaba, y yo estuve trabajando unos meses en las terminales portuarias. Se trabajaba en las terminales portuarias, haciendo los controles de salida de zona primaria aduanera, y bueno, en esos meses que se estuvo trabajando en las terminales portuarias han descubierto ilícitos cometidos, algunos con connivencia de personal de aduana, otros no. Pero bueno, como ven, este curso tiene su historia, hace mucho tiempo que se viene dando, ¿no es cierto? Después la unidad aduanera, bueno, fue disuelta, bueno, por razones institucionales, ¿no? Un segundito, por favor. La gente de la Policía de Paraguay está preguntando cuándo podía ingresar. Bueno, vamos a empezar con la unidad 1, que es lo que es una definición, lo que es un contenedor, la historia, algunas partes del contenedor, como para ir entrando en tema, ¿no es cierto? Como para empezar, lo que voy a decir que el contenedor es un recipiente de carga, ¿no es cierto? Obviamente es utilizado en forma multimodal. Usted escucha multimodal, significa que el contenedor es utilizado para transporte marítimo, terrestre, ya sea en camión o en ferrocarril también, y aéreo. O sea, aéreo un poco lo dejamos de lado porque ya son, digamos, zonas que uno no es nuestra zona de responsabilidad, pero pueden ver que existen contenedores aéreos que son los que se utilizan para determinados menesteres, ¿no? Pero a nosotros nos interesa lo que es el transporte terrestre, ¿no? Los contenedores que vamos a ver, sobre todo, en camiones. Entonces, bueno, es un recipiente de mercadería que está diseñado especialmente para facilitar el traslado de las mismas en uno o varios medios de transporte. Recién le dije que el contenedor baja de un barco con las grúas, se mueve de un barco, se pone en un camión, se pone en un ferrocarril, y así permite ser trasladado por diferentes medios de transporte. Bueno, después dice, construido de tal manera que por resistencia y fortaleza, el contenedor es muy resistente, los esquineros es la parte más fuerte que tiene, las esquinas, puede soportar una utilización repetida, porque lo que se estima es que el contenedor se puede utilizar durante varios años, después vamos a ver que tiene una vida útil, ¿no es cierto? Y ser llenado y vaciado con facilidad o seguridad. O sea, todo este medio de transporte, vamos a ver la historia breve que tiene, fue una revolución en su momento, de los años 60 en adelante, porque antes la mercadería se cargaba de forma muy rudimentaria, ¿no es cierto? Después dice la definición que tiene que estar provisto de accesorios que permitan su manejo rápido y seguro en la carga. Estos son los esquineros. Vamos a ver que los contenedores tienen todos 8 esquineros que permiten, los esquineros inferiores permiten la sujeción en el medio de transporte, y los superiores, los 4 superiores, permiten el manejo a través de las grúas, que ustedes habrán visto en las terminales portuarias, ¿no? Para izar o levantar el contenedor, ponerlo arriba de un camión y que siga su camino, ¿no es cierto? Y esto es importante, que sea identificable por medio de marcas y números. Que ustedes habrán visto el contenedor, tiene una matrícula, que están grabados en forma indeleble y que deben ser fácilmente visibles. Menos eso es lo que la ley exige, ¿no es cierto? Esta definición la tienen en el artículo 485 del Código Aduanero, que está modificado por la Ley de Transporte Multimodal, pero ustedes leen el 485, ahí van a ver esta definición que les acabo de decir. Bueno, entonces, las cosas comunes que todos los contenedores marítimos tienen, una, como dije recién, que están provistos de 8 esquineros. Todos están identificados por medio de una matrícula única. Ya podemos saber cómo es el registro del contenedor, como si fuera, cada contenedor tiene una matrícula única, como si fuera
un vehículo. O sea, no puede haber 2 contenedores con el mismo número. Todo posee medidas uniformes establecidas por norma ISO, que son normas internacionales. Vamos a ver las medidas uniformes que tiene en cuanto a altura, largo. Por ejemplo, van a ver que las medidas uniformes son, por ejemplo, uno va a poder apilar o poner uno encima del otro un contenedor de un tipo y un contenedor de otro tipo. O sea, son, por ejemplo, un contenedor tanque que para líquidos peligrosos, ustedes van a poder ponerlo encima de otro de carga general, siempre y cuando sean de la misma medida, o sea, son de 12 metros o de 6. Y todos están sometidos a pruebas técnicas de aprobación. O sea, el contenedor, antes de salir a la venta, digamos, son sometidos a pruebas técnicas de aprobación, como si fuera la BTV de un coche. Son sometidos a pruebas en varias empresas que están en el mundo. Nosotros acá en Argentina no tenemos. Y eso van a ver que luego de aprobarse se le da una placa que se le coloca al contenedor en la puerta, que significa que está aprobado para ser utilizado como tal durante determinados años, ¿no es cierto? Las ventajas para utilizar un contenedor. Bueno, como dicen ahí, facilita el apilamiento y almacenaje de las mercaderías, facilita y agiliza las operaciones de manipulación de la carga y descarga. Después vamos a ver cómo se hacían antes las manipulaciones en el puerto, ¿no es cierto? La mercadería requiere menos embalaje porque va dentro de un contenedor, va protegida. Permite consolidar, cuando uno dice consolidar es cargar, ¿no es cierto? Significa cargar mercadería de diferentes propietarios. O sea, uno puede alquilar un contenedor, puedo yo por ejemplo alquilar un contenedor junto con otra persona y bueno, pago la fracción de bodega que yo utilizo. O si mi mercadería es muy grande, voy a ocupar todo un contenedor. Depende. Bueno, y sirve como unidad de carga para el transporte combinado de mercaderías. Como yo le dije, el contenedor puede ser bajado a un barco, se lo puede poner en un camión, del camión puede pasar a un ferrocarril, ¿no es cierto? Tiene distintas formas. Bueno, un poco de historia, como yo le decía, hacia el año 60, bueno, 1956, una persona llamada Malcolm McLean, que era un granjero y transportista de Estados Unidos, tuvo la idea de fabricar este tráiler cuadrado que se pudiera subir a un barco sin necesidad de ruedas, o sea que con solamente levantarlo se podía cargar y mover en vez de hacer todo el movimiento que se hacía antes en el puerto, en utilizar personal y perder tiempo, ¿no? Más que todo, y dinero, ¿cierto? Por ejemplo, así se hacían antes en el puerto la estiva, ¿no es cierto? Los estibadores. Los más grandes de edad, los más jóvenes no saben, no conocen el dicho, pero los más grandes de edad habrán escuchado mucho que cuando uno era vago o no quería trabajar le decían, andá a hombrear bolsas de puerto. Bueno, ese dicho viene de acá, de este trabajo duro que hacían los estibadores de cargar la mercadería de esa manera, con redes, y muchas veces a mano, desde que lo sacaban de la bodega al barco hasta que lo subían al camión. Ahora con todo el sistema de contenedor se simplificó todo eso. Bueno, esto es a modo de chiste, el traslado de contenedores en épocas remotas y con muy pocos recursos. Como yo le decía, todos los contenedores son registrados en un único organismo internacional, que es la BIC, con B larga, que es el Buró Internacional de Contenedores, cuya sede está en París, Francia. Es el único lugar donde yo, propietario de una naviera, compro un contenedor, elijo, o sea, la BIC me da opciones para elegir la matrícula que yo quiero darle, que tiene que ser 3 letras. Y vamos a ver que siempre la cuarta letra es una U, por norma internacional. Entonces, bueno, yo elijo las 3 letras que quiero usar para mi compañía naviera. Por ejemplo, compro 6 contenedores y quiero darle, le pongo 3 letras a elección mía. Si está libre
en el registro, me las asignan. Si la tiene otro utilizada, no. Y después se le da un número de serie. Entonces, bueno, por eso que no puede haber dos contenedores iguales. O sea, siempre cada contenedor es único. Entonces, generalmente, las empresas, ahí como ven el ejemplo, generalmente siguen la línea de su nombre y les asignan la sigla que quieren que le den al contenedor, siguiendo más o menos el nombre de su empresa. Por ejemplo, van a ver la primera, Senator Lines, le pone SN, la tercera que es el LICE de Estados Unidos, LIK, bueno, Gateway de Bermuda, GAT, como más o menos siguen, tratan de, para tener una identidad, de seguir su nombre, ¿no es cierto? Y ponerle la sigla acorde al nombre que tiene la compañía naviera que va a ser propietaria del contenedor. Bueno, parezca mentira, hay una compañía naviera, se llama así, creo que es en España. Perdón. Los contenedores se clasifican en 3 categorías. Los nuevos son los que, bueno, obviamente yo, naviera, compro 5 contenedores, aprobados por las normas técnicas, los registro en la BIC de Francia, me dan mi matrícula, que van a ser las 4 letras, van a ser siempre las mismas, y va a variar el número de serie, que se va a variar. Entonces, bueno, esos son los nuevitos, y tienen una vida útil de 20 años más o menos. Cuando pasan la vida útil, los 20 años, ya entran a formar parte como un contenedor de segunda categoría. Entonces, más o menos, cuando transcurren 15 años de esos 20, ese contenedor que fue comprado por una empresa X, naviera, después es transferido y se empiezan a vender o transferir una empresa a otra, y ya se pierde el rastro del verdadero propietario del contenedor que figuraba inscripto en la BIC de Francia, ¿no? Porque después ya se empieza a transferir de un operador a otro, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que pasa todos esos años, que ya llegan casi a los 20 años, son calificados como contenedores de tercera categoría, que han llegado al final de su vida útil, y ustedes los van a ver utilizados en otros fines. Por ejemplo, van a ver mucho en las obras en construcción, que utilizan los contenedores para talleres, o para, no sé, por ejemplo, hospitales móviles, se han hecho muchos, viviendas, comercios. Bueno, hay muchos usos que se utilizan. Y cuando son de tercera categoría, la aduana los declara en rezago, conforme al artículo 417 del Código Aduanero, y ya al declarar el rezago, ya esos contenedores no pueden seguir funcionando como tal para el transporte de mercaderías, porque no ofrecen la seguridad necesaria, ya sea a nivel precintos, a nivel sujeción, o sea, ya no son seguros a nivel filtraciones, por ejemplo. Entonces ya tienen que ser ya pasado a rezago y ya no pueden ser más utilizados como tales, ¿no? Entonces van a ver este tipo de usos, ¿no? ¿Cierto? La policía bonaerense, como ven ahí en la foto, ha utilizado contenedores para tener sus oficinas de guardia. A la izquierda del puerto de Buenos Aires tiene también, pues comercios. Bueno, abajo a la derecha ha habido casos que se han usado contenedores para detenidos también, hasta, bueno, encontrar un lugar mejor. Pero bueno, todos utilización de contenedores fuera de su fin habitual, ¿no? ¿Cómo están construidos los contenedores? Bueno, tenemos 2 materiales principales. Los de acero, que son más fuertes, más pesados, y obviamente sufren más la corrosión marina. Ustedes ven que los contenedores soportan días y días a la intemperie en los barcos, y soportando no solamente el aire marino, sino muchas veces tormentas con oleaje de muchos metros, que obviamente son empapados con agua marina, y eso es corrosión constante. Entonces esos son los de acero, que van a ver que la construcción de contenedores de acero son aquellos que se usan para carga general. Los otros tipos de contenedores son los de aluminio, que ya son más livianos, y van a ver que se utilizan para cargas refrigeradas. Estos de aluminio sufren menos corrosión, son más livianos,
tiene otro material y poseen un aislante interior formado por una espuma de poliuretano de unos centímetros, unos 8 o 10 centímetros de espesor, que después vamos a ver que esos contenedores muchas veces son utilizados para el transporte de estupefacientes dentro de las paredes del mismo, ¿no es cierto? Porque les dije que tienen un espesor de entre 8 y 10 centímetros, entonces muchas veces las organizaciones delictivas los ahuecan, le sacan el aislante y en su lugar ponen hermosos ladrillos de marihuana o cocaína. En cuanto al marco normativo nacional para el uso de contenedores, tenemos que el primer marco normativo es en el año 67, donde se autoriza, bueno, el Poder Ejecutivo reglamenta el uso integral de los contenedores para el transporte de mercaderías de IMPO y EXPO. Después hay un decreto reglamentario del año 68, que sigue los mismos lineamientos, y después, esto es importante, la ley 21967, que después la vamos a ver mencionada a lo largo del curso, del año 79, la que hace es la ley a través del cual la Argentina adhiere al Convenio Internacional sobre la Seguridad de Contenedores. Ese convenio de seguridad, al ser ley, que es la 21967, nos da a nosotros herramientas para poder intervenir judicialmente en caso de que detectemos algún ilícito, que podemos saber en qué caso específicamente ustedes pueden invocar este convenio internacional para iniciar las actuaciones, ¿no es cierto? Entonces, este es el primer marco normativo nacional que dio inicio a los contenedores. Después vamos a ver que a lo largo de los años fueron surgiendo un montón de normas de AFIP, ya sea resoluciones, instrucciones generales, o sea, resoluciones que se van modificando constantemente y bueno, por eso el que se dedica, más que todo, no tanto el área policial, sino un agente de transporte o despachante de aduana que se dedica a esto, tiene que estar muy actualizado en cuanto a las normas, porque van cambiando constantemente, ¿no es cierto? Porque todas las normas de AFIP. Bueno, los contenedores tienen un régimen de admisión temporaria. O sea, cuando ingresa un contenedor extranjero, ¿cierto? Con carga, no sé, que viene de otro país, se lo encuadra dentro de un régimen de admisión especial, que es como si fuera una importación temporaria. Como su nombre lo dice, como que se importara el contenedor en forma temporaria y puede permanecer una determinada cantidad de días dentro del país. Después tiene que volver a salir o, en su defecto, si el operador de transporte está de acuerdo, bueno, nacionaliza ese contenedor y ya no regiría esta emisión. Pero bueno, todo contenedor extranjero tiene un plazo de permanencia de 480 días corridos. O sea, ingresa al contenedor y entra dentro del límite de emisión temporaria. 480 días corridos. Esto lo controla el servicio aduanero a través del sistema informático Malvina. Antes se llamaba María, el sistema informático Malvina. Ese sistema informático a través del cual la aduana centraliza toda carga de mercadería, todo movimiento de mercadería de importación y de exportación, operadores de comercio exterior, etcétera, está centralizado en el sistema María. Digamos, es el sistema informático que valida todas las operaciones de ingreso o egreso de mercaderías. Entonces, el servicio aduanero es el que controla desde que llega el barco con el contenedor o desde que ingresa un tránsito de otro país, el que controla de que ese contenedor no exceda ese tiempo, ¿no es cierto? Si lo excede, se le aplica una multa diaria. Bueno, la ley dice de 100 pesos, es muy irrisorio, tenían que actualizarlo, ¿no es cierto? Si aplica esa multa por un plazo de 90 días, vencido el cual, si el contenedor no volvió a ser reexportado, se le aplica, digamos, se procede al remate de ese contenedor, ¿cierto? Y la otra opción, como yo le decía, es que el operador de contenedor opte por nacionalizarlo. O sea, ya lo nacionaliza a través de un trámite específico que lo hace en la AFIP, y al nacionalizarlo ya tiene una factura y un despacho aduanero. Por eso cuando uno quiere comprar un contenedor usado, lo que se aconseja es que al que se lo vaya a vender,
le aporte la repetida factura y el despacho aduanero de nacionalización del contenedor. Porque en este campo hay mucho, como decimos los argentinos, mucha truchada en cuanto a organizaciones o bandas delictivas que venden contenedores sin estar, digamos, en regla, ¿cierto? No solamente tiene que estar bien la estructura, sino también los papeles, ¿no? Como todo. Bueno, entonces, el tema es así, el control lo hace la aduana a través, como yo lo dije, del sistema informático Malvina, teniendo en cuenta la fecha de registro del manifiesto. Yo no voy a entrar en temas aduaneros porque es muy complicado. Yo, aparte de abogado, no les dije, soy agente de transporte aduanero, estudié la carrera, bueno, si bien no estoy ejerciendo. Entonces, bueno, cuando ingresa al medio de transporte, lo que hace el agente de transporte aduanero, que vamos a ir hablando más de él a lo largo del curso, es quien tiene una clave fiscal, ingresa a la página de la AFIP, en el aplicativo correspondiente, y registra el manifiesto de carga anticipado en el sistema Malvina. Entonces carga todos los datos del medio de transporte que está ingresando con mercadería. Entonces el agente de transporte aduanero, contratado por el importador, va a cargar todos los documentos relativos a esa carga, a la mercadería, etc. Entonces, a partir de ahí ya la aduana ya está sabiendo que ese contenedor ya entró esa fecha. Entonces, ahí empieza a correr el plazo, yo les decía, de los 480 días. O sea, no es un control que haga gendarmería, ningún tipo de control policial, sino que este es un control que lo hace exclusivamente la aduana, para que ustedes sepan que los contenedores están sometidos a este régimen especial. Bueno, esta es una planilla con la información que en el manifiesto anticipado el agente de transporte aduanero debe cargar en la AFIP. Entonces ahí dice todo lo que es obligatorio que el agente de transporte aduanero cargue. Y una vez que carga todo eso, el sistema genera el manifiesto SIM, que le llaman, manifiesto de carga, y a partir de ahí ya la mercadería puede ser descargada o, si es un tránsito, continuar el tránsito hacia la aduana de destino. Para manejar contenedores, la persona que se dedique a eso tiene que estar inscripto en un registro que se llama operador de contenedores, que está establecido en el decreto 1001 del 82, que es el decreto reglamentario del Código Aduanero, artículo 57, dice que quien opere con contenedores sí o sí tiene que estar inscripto en la AFIP, en un registro AFIP, ¿no? Que es el operador de contenedores. Esa persona tiene que estar inscripta como agente de transporte aduanero. Después van a ver que interviene en agente de transporte aduanero con referencia a los medios de transporte. Y por otro lado, ustedes van a tener el despachante de aduana con referencia a la mercadería. Esa es la diferencia. Después tiene que solicitar a la aduana la inscripción como operador de contenedores y tienen la obligación, por resolución de AFIP, de mantener actualizada la nómina de contenedores con la que opere. O sea, tiene que registrar en la página web de la AFIP, ya sea cuando compran un contenedor o adquieren un contenedor, cuando le dan de baja o cuando transfieren a otra persona un contenedor, como si fuera un vehículo. Esta vez ya tienen que dar cuenta ante la AFIP, hasta este registro, ¿no es cierto? Como yo le decía, la gente de transporte aduanero, o ATA, le vamos a decir, es uno de los responsables legales, junto con el despachante de aduana, como le decía recién, el importador también y el exportador, frente a cualquier situación irregular que haya con referencia a contenedores y sus cargas. O sea, cuando ustedes detecten alguna irregularidad y se inicie una causa judicial, lo que va a hacer el juez es, obviamente, indagar primero a los responsables directos, que son el despachante de aduana y la gente del transporte aduanero, que firma esa documentación. Y después va a seguir avanzando con los sospechosos y obviamente va a imputar también al importador y al exportador, ¿cierto? Después verá qué pasa con la causa, pero esos son los principales responsables de la cadena logística, como quien dice, ¿no? Este formulario que dice ahí, de intercambio de equipo o intercheck, es un formulario que se usa, esto para que ustedes lo sepan, se usan con contenedores vacíos. O sea, cuando yo termino una carga, por ejemplo, y voy a devolver el contenedor vacío donde lo alquilé, pues yo a veces uno no tiene contenedores propios y lo alquila a otra empresa.
lo traslado con este formulario de intercambio de equipo Intercheck, donde, como dice ahí, constan los datos de identificación del contenedor, características del mismo, los datos del medio de transporte, del chofer, y lo que hace es determinar los daños o roturas que ha sufrido un contenedor en la cadena, digamos, de logística en la que se usó. Por ejemplo, a mí me van a dar un contenedor, entonces me van a decir, bueno, no tiene ningún daño, o tiene daño acá, acá. Entonces yo cuando devuelvo al contenedor, voy a devolverlo con un formulario, y en el mismo voy a dejar constancia si el contenedor ha sufrido algún daño, ¿no es cierto? Este es el formulario que se traslada, pero bueno, esto es a nivel logístico, no es tanto de control de ruta, o sea, no, para que ustedes sepan que existe. Por ejemplo, ahí van a ver dónde está el barquito dibujado, dice terminal portuaria de donde salió el contenedor vacío. O sea, yo ahí lo voy a devolver con este formulario donde voy a poner en un gráfico si hay algún daño que se produjo mientras me lo alquilaron. Y bueno, eso nada más. Si ustedes ven un contenedor vacío, la ciudad de Buenos Aires que va a ir con este formulario cuando lo va a devolver a la terminal portuaria. Para que sepan que existe, pero no, difícilmente esto lo vean en un control de ruta, ¿no es cierto? Porque en un control de ruta, como vamos a ver más adelante, cuando ustedes ven, o sea, se traslada un contenedor vacío, se llama lastre, y van a tener una copia de mi DTA con casi la mayoría de sus datos en blanco. Después lo vamos a ver más adelante eso. Ya entrando a lo que es una nomenclatura de contenedores, lo que podemos decir es que los contenedores se dividen en dos grandes grupos en cuanto a su largo. Tenemos de 20 pies, es un contenedor de 6 metros. Cuando ustedes le digan contenedor de 20 pies, le están diciendo un contenedor de 6 metros, o chiquito, ¿no? Le dice. Y cuando ustedes le digan contenedor de 40 pies, le están diciendo un contenedor grande de 12 metros. Entonces, esas son las dos categorías que tienen en cuanto al largo, de 6 metros y de 12. En cuanto al alto, tenemos que la medida estándar de contenedor, que es el que está a la derecha, estos son contenedores de carga general. Ahora vamos a ver los tipos de contenedores. Son de casi 2,60 metros, que son 8 pies, 6 pulgadas. Y después vamos a ver que hay contenedores que se llaman jumbo o high cube, que tienen mayor altura, que es el que está a la izquierda, obviamente, que tiene 2,89 metros de altura, y ese lo van a diferenciar fácil porque tienen arriba, van a ver que tienen podemos saberlo, tienen unas rayitas negras con fondo amarillo. Entonces ese contenedor significa que es un poquito más alto que el normal, y a veces los que operan con contenedores no lo tienen en cuenta y contratan un chasis o semirremolque equivocado y se llevan puesto algún puente. Van a ver que hay muchas fotos de accidentes que están, los contenedores prácticamente quedan atascados en el puente por no tener en cuenta esta medida del contenedor, ¿no es cierto? Bueno, dijimos que el largo, 6 metros y 12 metros, los más comunes. El ancho es siempre el mismo. Después van a ver contenedor que vean, ya sea el más alto o más bajito, van a ver que el ancho es siempre igual, de 2,44 metros. ¿Por qué es eso? Pues yo le dije que tenían medidas estandarizadas. Entonces, ¿qué me permite hacer a mí? Cuando en una terminal portuaria tengo un contenedor de carga general y un contenedor tanque, los puedo tranquilamente poner uno encima del otro, porque tienen el mismo ancho. La altura, bueno, yo ya les dije, son 2,59 y 2,89, que es el más alto, que tiene las rayitas. Capacidad cúbica es, como su nombre lo dice, la capacidad de metros cúbicos que tiene el contenedor para cargar mercadería. Uno de 20 tiene 33 metros cúbicos y uno de 40, obviamente, más del doble, tiene 76. La carga neta, que es la carga que el contenedor puede llevar, oscila entre, por ejemplo, si es un contenedor de 20, el chiquito de 6 metros, puede llevar entre 20.000 kilos y 28.000. Uno más grande, el de 40, entre 27.000 y 39.000.
Obviamente, todas estas medidas o valores que yo le doy van a variar un poquito, no mucho, en más o en menos, según la compañía o quién fue el fabricante del contenedor. O sea, técnicamente puede llegar a variar. Pero bueno, esto es un promedio que hice yo para que ustedes tengan idea. Bueno, ahí nos aparece el simbolito este que yo le dije que tienen que prestar atención. ¿Por qué lo puse ahí? Entonces, ¿yo qué estoy diciendo ahí? Que tenemos arriba el largo externo que tiene un contenedor chiquito, perdón, 6 metros, y abajo tenemos el largo que tiene un contenedor grande de 40. Y abajo tenemos el largo interno, o sea, la parte de adentro del contenedor. Tenemos que tiene 5,86 y 11,99. O sea, tiene que haber una diferencia aproximada, promedio, entre la medida exterior y la interior, no más de 20 centímetros, 30. ¿Por qué yo le digo esto? Porque después vamos a ver, cuando veamos método de ocultamiento, que en muchos contenedores se utiliza la pared frontal para poner una pared falsa y ocultar estupefacientes. Entonces, si ustedes tienen un contenedor vacío, por eso yo siempre a la gente, cuando doy los cursos, y acá se los aconsejo a ustedes, cuando ustedes estén en la ruta y vean un contenedor vacío, no lo dejen pasar así nomás, o sea, párenlo, le van a pedir el MIDTA seguramente el lastre que tiene, pero tómense su tiempo, abran las puertas, porque obviamente está sin precinto, abran las puertas, suban y miren su interior. Después les voy a decir los lugares que tienen que mirar. Entonces, por ejemplo, yo en su momento usaba una soga, en su momento, ¿no? Ahora, bueno, hace un tiempo me compré un medidor láser, de esos que miden a distancia. Entonces yo medía cuánto de punta a punta el contenedor por afuera y lo medía de adentro. O sea, me tenía que dar una distancia de 20 o 30 centímetros de diferencia. Si ya me da mucho menos, o sea, ya hay mucho más, perdón, mucho más diferencia, hay un problema ahí, puede haber una pared oculta, ¿cierto? Un doble fondo. Por eso que puse el simbolito ese ahí. Bueno, y el ancho, bueno, es 2,44 y la altura, como le dije, son 2,60 al normal y casi 2,90 al contenedor que tiene las rayas amarillas y negras. Bueno, los tipos de contenedores, vamos a empezar a mirarlos. Voy a explicar la codificación. Los más utilizados que van a ver en la calle son para uso o carga general. Y acá van a ver contenedores de 20 y de 40, ¿cierto? Se lo llama normal o estándar, es totalmente cerrado, tiene una ventilación muy chiquita. Y son los que más se utilizan para carga general, ¿no es cierto? Carga seca, bolsas, pallets con mercadería, bueno, artículos electrónicos, tambores con aceite, ¿no? Tabaco, carbón, van a ver el tema del carbón famoso, hay un par de causas de cautación de droga escondidos con carbón, que se ha tenido acá en la Argentina y me ha facilitado también la gente de Paraguay. Entonces, este es el primer contenedor. Bueno, este es como se ve, el contenedor común y corriente que todos conocen, de 20 pies, y también lo tenemos de 40 pies. Tenemos el grande y el chico, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos este que yo les decía que es el contenedor para carga general también, pero que se utiliza para mayor altura. Ustedes van a ver que este contenedor más alto lo tenemos no solamente en este tipo de carga general o carga seca, sino que es muy habitual encontrarlo en los contenedores refrigerados. Vamos a ver. Entonces ven la franja amarilla, a ustedes le están diciendo de que es un contenedor más alto de lo normal. Y esto, para lo que más sirve es para el operador de contenedores, para adoptar un chasis especial más bajo, para contrarrestar esta altura y no tener problemas en los puentes, ¿no es cierto? Esta es una fotografía del interior de un contenedor para carga general. Fíjense que puse el símbolo otra vez ahí, admiración.
¿Por qué? Arriba a la derecha. Dice, obsérvese que el nivel del piso no tiene diferencia de altura respecto del contenedor. O sea, cuando ustedes entran en un contenedor de este tipo para cada general, el piso tiene que estar a la misma altura. O sea, no puede haber ningún escalón o diferencia en el piso porque ya estaría hablando de que hay algo oculto. Después, otro lo que ustedes tienen que ver, abajo a la izquierda, los bloques de interconexión, que son esos bloquecitos que están ahí, siempre tienen que estar visibles. Porque si no se logran ver, puede ser que estemos en presencia de una pared, un doble fondo, como yo les decía antes. O ha habido casos que después vamos a ver de que esos bloques de interconexión se hicieron de cartón, digamos, pintado, y para simular los reales, ¿no? Bueno, y el nivel del piso, como yo les decía, tiene que ser, como se ve en la foto, no puede estar ni más alto ni más bajo, ¿no? Sobre todo que no esté más alto. Después las puertas, otra vez aparece el símbolo este, yo les decía, van a ver que tiene un canal arriba, que tiene que estar siempre hueco, o sea, no puede estar tapado nunca, porque se utiliza ese canal para ocultar estupefacientes. Bueno, hasta ahí el contenedor carga general. El segundo tipo de contenedor es el refrigerado o reefer. Este, como yo le decía, es utilizado para cargas que requieren una temperatura de sobre o bajo cero hasta menos 30 grados. O sea, cargas congeladas, por ejemplo, carne, lácteos, pescado, verduras, frutas. Y este contenedor es el que tiene que prestar atención cuando ustedes lo ven vacío, porque tienen un relleno de, como yo le decía, de una espuma especial para aislar la temperatura, que muchas veces se usa para ocultar estupefacientes. Este contenedor, ¿cómo lo diferencian? Tiene en su parte delantera una unidad de refrigeración. Una unidad fija de refrigeración que lo que hace es mantener la temperatura constante cuando va llevando mercadería. Y van a ver que muchas veces se le pone como una mochila que va colgada adelante del contenedor, que lo que hace es, pongo una foto, de darle energía a ese motor refrigerante para que funcione. ¿Se dan cuenta? Porque al tener un motor que le da, digamos, frío al contenedor, cuando está en la terminal está enchufado a electricidad. Cuando está en el barco también. Pero ¿qué pasa en los camiones? Cuando va en un camión, generalmente va con una unidad auxiliar que funciona con diésel, que le da energía. Vamos a ver una foto. Bueno, este es el contenedor reefer refrigerado de 20 pies, el chiquito. Ven que tiene adelante una unidad de refrigeración. El de 40 también, lo mismo, tiene una unidad de refrigeración. Y ven como cuando están las terminales portuarias, estos contenedores, que se llama playa de reefer, están conectados siempre a electricidad, obviamente los que tienen mercadería, ¿no es cierto?, para mantener la cadena de frío. Cuando yo lo saco de esas terminales, o del barco, y lo tengo que trasladar en un camión, como ven en la foto de abajo, pues, le pongo esa mochilita que ven ahí colgado, que es una mochila que se adosa al contenedor, que funciona con combustible de diésel, como si fuera cuando se corta la luz, que usted pone los aparatos para dar energía. Bueno, no me sale el nombre ahora. Bueno, sería lo mismo. Le da energía al contenedor mientras transita con mercadería perecedera. Ven el interior, como es el contenedor refrigerado. Ven cómo tiene el piso especial. Ya no es el piso de madera del otro tipo de contenedor, sino que es un piso más metálico. Ven ahí ese compartimiento para la instalación de sensores portátiles. Eso se abre. Son dos compartimientos verticales que se abren. Y también ahí hay que prestar atención, porque muchas veces se han hallado estupefacientes ahí escondidos. Porque eso tiene que estar vacío, porque es un compartimento que yo lo abro para instalar sensores que monitorean el equipo de refrigeración, porque ahí atrás, esa es la parte de adelante del contenedor, ahí atrás está el equipo de refrigeración. Pero muchas veces se usa para ocultar drogas. Entonces, por eso, cuando ustedes vean un contenedor vacío, refrigerado, suban, y uno de los lugares para mirar, por ejemplo, es este. Bueno, el piso, como es.
Bueno, otro tipo de contenedor. Techo abierto, u open top. Esto se utiliza para cargas que son muy altas o voluminosas, o sea, son cargas que por su altura van a pasar el techo del contenedor. Entonces, sí o sí, tienen que usarse este tipo de contenedores que tienen una lona arriba. Se usa para maquinaria pesada, plancha de mármol, por ejemplo. Y este tiene dos precintos, como vamos a ver. Tiene el de la puerta y después tiene un precinto que va por el costado, que pasa, la soga debe pasar por cada ojal de la lona y después se precinta. Van a ver en la foto. Este es el contenedor open top, tenemos de 20 pies y de 40. Entonces ven que la cuerda tiene que pasar por cada ojal de la lona. O sea, no puede estar, por ejemplo, 5 o 6 ojales sin pasar, porque yo puedo levantar esa lona y ocultar mercadería. O sea que, por normativa, tiene que estar esa soga pasada por cada ojal. ¿Ven cómo es este contenedor? ¿Ven que la mercadería, por el tamaño que tiene, la altura, sobrepasa el techo de un contenedor normal? Por eso la gente de transporte, frente a este tipo de mercadería que tiene que transportar, tiene que optar por contratar este tipo de contenedor. ¿Ven cómo es? Fíjense a la derecha, se le saca la lona y se carga desde arriba el contenedor. Y desde adentro se ve ahí cómo está la lona con unos arcos que después se sacan, ¿no es cierto? Bueno, el flat rack, esto no, perdón, no ofrecen problema porque están todos abiertos, es todo abierto. Van a ver que es una plataforma que tienen unos parantes laterales, no tienen pared lateral ni techo y se usan para cargas muy grandes, por ejemplo, automotores, tractores, locomotoras, maquinarias. Entonces van a ver que este es el contenedor, el flat rack, de 20 pies y de 40, y ven que tiene los extremos fijos, que son los parantes de la derecha, o pueden tener plegables, que se pueden plegar para poder apilarlos en la terminal portuaria. Ven que todos tienen patrícula, ven que esto tiene a la izquierda en forma vertical. Este contenedor, en principio, que yo recuerde, no ha habido casos de contrabando, de estupefacientes o tipo de productos, porque son muy abiertos. O sea, generalmente se usan los de carga general o los refrigerados, son los más peligrosos. Ven cómo este es uno de 40 pies, del mismo tipo, ven cómo se usa para ese tipo de mercadería. Se pone la mercadería prácticamente al aire, se trinca la carga, o sea, se asegura y listo. No tiene muchos más secretos. Y como ven, este contenedor tiene 8 esquineros. O sea, todos tienen 8 esquineros. Bueno, como yo les decía, se pueden plegar. ¿Para qué se plegan? Para esto, para apilarlos. ¿Ven? La foto de arriba, por ejemplo, ahí tenemos dos contenedores distintos. Tenemos un contenedor flat rack plegado y arriba está puesto uno de carga general. Entonces, ven cómo al tener el mismo ancho, bueno, este tiene el mismo largo, se pueden perfectamente apilar dos contenedores de distinta categoría. El plataforma es parecido al anterior, nada más que no tiene las paredes laterales, sino que, perdón, los parantes, los extremos, sino que es lisa y llanamente, como su nombre lo dice, una plataforma. Y se usa para llevar el mismo tipo de mercadería, automotores, tractores, maquinaria rodante. Bueno, esto acarrea menos problemas todavía porque no hay mucho lugar para ocultar nada ahí, ¿no? Digamos, está todo a la vista. Como ven, tiene 8 esquineros, como todos los contenedores. Este es uno grande. Ven para lo que se utiliza para llevar este tipo de carga. Y el último tipo de contenedor es un contenedor tanque, que este contenedor se utiliza para transportar generalmente líquidos o gases. Y pueden ser de distinta categoría. Puede ser de baja y mediana peligrosidad, por ejemplo, solvente. Puedo transportar gases y aerosoles, por ejemplo, propano. Mercaderías que no son peligrosas, como leche, aceite, vino, productos químicos. Entonces esto está conformado, como ahora ven el dibujo, por
un tanque o cisterna, propiamente dicha, que es el contenedor tanque, donde se lleva la mercadería, y el armazón o bastidor de acero, que es el que tiene los esquineros para poder levantarlo y para poder apilarlo junto con otros contenedores. Bueno, acá este contenedor tienen que, después que no veamos mercancías peligrosas, tienen que, más allá de ver la matrícula y ver lo que vamos a ir aprendiendo en el curso, tienen que agudizar la visión para qué mercadería está transportando. O sea, ahí van a ver en la foto, van a ver que aparece el rombo o pictograma del lado izquierdo. Después vamos a ver mercancías peligrosas, el tipo de mercadería que se trata, que está clasificado según la mercadería que sea. Y vamos a ver a la derecha, que es el cuadrante o codificación de Naciones Unidas, el panel naranja conocido, que podemos explicar las mercancías peligrosas, que lo que básicamente le está diciendo es la peligrosidad y el tipo de sustancia que está llevando el contenedor. Entonces, frente a este tipo de contenedor, van a tener que ya extremar otros recaudos, porque en el caso de la foto, por ejemplo, está llevando mercancías peligrosas. Ojo que estos paneles y rótulos lo van a ver también en contenedores para carga general también. Los refrigerados es raro verlo, pero sí se ve en estos contenedores tanque o en los contenedores de carga general. Es muy común, o a veces se ve este tipo de paneles, y ya ahí ya hay que consultar ya otro tipo de documentación. Eso lo vamos a ver cuando veamos mercaderías peligrosas. Entonces, bueno, esos serían todos los tipos de contenedores que existen. ¿Ven la forma en que se apilan? ¿Ven? Tenemos 3 contenedores del mismo tipo, los contenedores tanque, a la izquierda, y después a la derecha ven cómo se apilan 2 contenedores. Arriba tenemos 2 contenedores tanque y abajo tenemos un contenedor carga general. Ven como perfectamente, al tener en este caso el mismo ancho y el mismo largo, se pueden apilar perfectamente. No sé si les dije, estos contenedores tanque solamente hay de 20 pies, o sea, bueno, acá en el país no tenemos de 40, son todos de 20 pies, de 6 metros. Bueno, esa es la forma en que se iza, o le dan, bueno, ustedes le dicen izado al contenedor, significa levantado. Cuando se levanta el contenedor, o se iza, para hablar bien como debe ser, esto es la terminal portuaria, a través de grúas específicas que existen para sacar el contenedor del barco y ponerlo sobre la unidad de transporte que después va a salir de la terminal portuaria. Bueno, después hay otro tipo de contenedores que no se utilizan en la República Argentina. Tenemos de 10 pies, que tienen solamente 3 metros de largo, de media altura, con 1,2 metros de altura para transporte de minerales. Open top de media altura, contenedor tolva para el transporte de granos. O sea, todo esto no se utiliza en nuestro país. Después estos contenedores de 45 pies, que ya tienen 13 metros y algo de largo, se utiliza mucho en Europa y Estados Unidos, a ver que son mucho más largos que, fíjense en la foto de abajo a la derecha, como el contenedor de 45 pies es mucho más largo de 2 de 20 pies que están abajo de él. Si no, tenía que quedar todo dentro del mismo cuadrante. Entonces, bueno, todos estos no se utilizan en nuestro país. Pues uno más largo todavía, de 53 pies, 16 metros y algo, se utiliza en Australia. Contenedor tanque de media altura. Bueno, eso para que sepan que existen otros contenedores que no se utilizan en nuestro país. Después, contenedor con puertas laterales, con aberturas laterales. O sea, distintos formatos, depende del uso y la mercadería que quiera la persona transportar, ¿no es cierto? Contenedor jaula de abertura lateral. Y después, como yo le decía, existen los contenedores por vía aérea, para transporte por vía aérea, que bueno, obviamente no es nuestro campo de acción, pero corresponde que sepan que existen y bueno, obviamente tiene un formato caprichoso para que se adapten al fuselaje del avión. Tienen otra codificación distinta, son de aluminio, más chiquitos. Técnicamente se los llaman ULD, que es elementos unitarios de carga, de las siglas en inglés.
y se utiliza, bueno, para determinar mercaderías específicas que tienen que ser transportadas por vía aérea, ¿cierto? Como ven, la nomenclatura que tiene un significado, el tipo de contenedor, las dimensiones, bueno, que no vamos a entrar en el tema porque no nos compete a nosotros, digamos, pero sí tienen su nomenclatura propia como el resto de los contenedores. Y se utilizan para este tipo de mercadería, ¿no? Mercadería perecedera, voluminosa, productos químicos y farmacéuticos, computación, electrónicos, telecomunicaciones, productos de alto valor agregado, muy frágiles, animales vivos también. Y obviamente cuando salga salga la vacuna del coronavirus, se va a transportar en este tipo de contenedores, ¿no? Eso no hace falta ni mencionarlo. Bueno, un rápido repaso visual. Bueno, esto sí, estuvimos en un curso presencial, no sabía participar, pero bueno, somos muchas personas conectadas, así que bueno, este es el open top para cargas voluminosas que sobrepasan la altura, contenedor tanque, carga general de 20 pies. Después vamos a ver la nomenclatura, cómo se refleja el tamaño en la nomenclatura. Este es el flat rack con los extremos, ven que tiene los extremos a los costados verticales. El refrigerado, o reefer, que ven que tiene colocado la mochilita que le da energía. Carga general de 40 pies con el símbolo de mayor altura que el normal. El flat rack, o sea, la plataforma lisa y llana. Bueno, y partes y especificaciones de los contenedores. Tenemos esta estructura básica. El contenedor va a estar formado por, bueno, primero los esquineros, que son 8, 4 arriba y 4 abajo. Yo le dije, los 4 superiores van a servir para la manipulación en las terminales portuarias, y los esquineros inferiores para la sujeción en la unidad de transporte, en el camión, mientras es trasladado. Eso es otro punto después a verificar, pero lo vamos a ir viendo. Después, tiene en la parte trasera, o sea, cuando nosotros hablamos de parte trasera del contenedor, obviamente es donde está la puerta. Donde está la puerta, siempre la parte trasera, y después la parte delantera, la otra. Donde está la puerta, vamos a tener que tenemos travesaño superior y travesaño inferior. Y después tenemos vertical, el puntal o poste de esquina trasero en este caso, ¿cierto? Y después tenemos los largueros, larguero superior y larguero inferior. Eso para que ir entrando en terminología, para que ustedes lean algún artículo de contenedores o algo, les van a mencionar este tipo de términos, ¿cierto? Después esta ya es una estructura más detallada, y bueno, aparece el símbolo, aparece el símbolo ahí. ¿Por qué? Porque para lo largo de la charla de la semana vamos a ir viendo de que en varios lugares del contenedor ofrecen riesgos de ocultamiento de mercaderías o de vulnerabilidad. Por ejemplo, en la puerta vamos a ver el sistema de cierre, el precinto, cosas para ir mirando, los tornillos, los bulones que tiene, bueno, podemos ir explicando. El tema de las paredes laterales, si hay algún tipo de soldadura, bueno, ni hablar la parte interior, el tema de la altura del piso, los doble fondos, bueno, todo en sí, toda esta estructura y sus partes ofrecen riesgos y lugares propicios para que las organizaciones delictivas puedan esconder estupefacientes, ¿no es cierto? Bueno, más o menos, nos falta esta, que es la parte importante también, que es ver que estamos a hablar mucho, las partes que componen la puerta del contenedor. Acá para destacar tenemos, van a ver donde está el símbolo, dice plaqueta traba puerta izquierda. Esa plaqueta, después vamos a ver, hay una maniobra de apertura no muy compleja. Esa plaqueta la tienen unos contenedores, otros no. Y lo que sirve simplemente es para
mientras esté presentado el contenedor no se puede abrir la puerta izquierda, ¿no es cierto? Pero a veces hay maniobras muy burdas que pueden alterar esa plaqueta para poder abrir la puerta sin vulnerar el precinto. Pero lo que nos interesa es todo lo que, podemos ir hablando, lo que es manija de cierre y donde está ubicado el precinto aduanero, que son las que están al lado derecho abajo, y la barra de cierre, ¿no es cierto? Que son todos lugares que tenemos que prestar atención cuando en un control de ruta examinamos un contenedor para ver si hay algún indicio de forzamiento, de raspado, o podemos ir viendo los indicios que ustedes pueden ir viendo en la puerta del contenedor. Yo siempre aclaro, estos son indicios o alertas que a ustedes se le disparan para abrir más los ojos y poder seguir indagando más y poder, si logran tener, por ejemplo, contacto con la aduana, poder indagar a través de que ellos le informen el sistema María qué lectura tienen de este contenedor. Vamos a ir viendo, pero todo lo que ustedes van viendo en este curso es para digamos, abrirle más los ojos y indicarle de que existen esas cosas, que las pueden ver, digamos, cosas que les llaman la atención fuera de lo normal, y poder dar lugar a la formación de un procedimiento, ¿no? O sea, no es que son cosas mágicas, son indicios que se van sumando, uno más otro, más otro, más otro. Usted le dice, no, acá hay algo raro. Entonces, ante la duda, se tiene medio de transporte y, bueno, y se hace las comunicaciones con el juez federal, la aduana y bueno, pues se sigue adelante con el proceso, ¿cierto? Obviamente que cuando veamos escáneres, todo este tipo de problemas está, digamos, solucionado. Ustedes con un escáner pueden tranquilamente, en forma no intrusiva, ver lo que hay dentro de un contenedor. Entonces ya no hace falta arriesgarse se agiliza mucho el tiempo y lo que posibilita es actuar sobre seguro, pero lamentablemente acá en Argentina, fuera de las terminales portuarias, o en algunos pasos internacionales, en el caso nuestro, no, o sea, no en todos lados hay escáneres para poder... el tema es fuera de zona primaria, o sea, el tema es en los controles que nosotros hacemos, en la zona secundaria o en las rutas nacionales, ahí es donde realmente precisaríamos tener un escáner para poder ver realmente lo que hay dentro de un contenedor. Pero bueno, hasta acá terminamos la primera parte. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me pasé con la hora, yo tengo 11:20. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. Yo 11:35 vuelvo a conectarme. Entonces, lo que vamos a hacer son 11:20. Vamos a hacer un receso de 15 minutos hasta 11:35 y después voy a estar dispuesto a escuchar si tienen alguna duda o consulta. Y después vemos si empezamos a ver parte del otro capítulo o ya lo vemos mañana. Vemos cómo se extienda o no el tema de las preguntas. Así que bueno, lo dejo descansar 15 minutos y retomamos 10:35.